recombinación. Ahorita ya sobre la marcha, ya vamos viendo ¿sí estamos viendo algo? Que luego ya ven que yo nunca Sí, no, sí se ve. les voy a mandar ¿les gustó su caricatura de ayer? Sí, todos me empezaron a poner caritas riéndose y así, y gracias, gracias en el grupo. Ya les voy a pasar otras que luego me encuentro, sobre todo el de la presentación esta, de que según yo estoy presentando y no estoy presentando nada, ¿no? Entonces, bueno, estábamos ayer platicando acerca de la recombinación homóloga. Ya vimos que en el caso de la recombinación homóloga se requiere de de cromosomas homólogos, es decir, secuencias que tengan un alto grado de homología entre la hebra dañada y la hebra que va a funcionar como molde para poder restituir la información genética que está dañada. Pero no siempre puede haber este tipo de preparación por recombinación y más adelante vamos a ver de qué depende también la elección de esta maquinaria de recombinación, porque puede haber recombinación de homóloga o recombinación de extremos no homólogos y eso obviamente que dependerá uno de qué tan accesible o qué tan factible será buscar secuencias homólogas entre los cromosomas para poder llevar a cabo esta maquinaria de reparación y también dependerá de la progresión del ciclo celular. Si ven estas maquinarias de reparación, pues ya platicamos que están estrechamente relacionadas con la progresión del ciclo celular. Entonces, el otro mecanismo de reparación en el cual existe un mecanismo de recombinación sería el mecanismo de reparación de extremos no homólogos. Y como comentábamos cuando empezamos a platicar acerca del mecanismo de recombinación, yo les comentaba y algunos compañeros también mencionó que lo leyó, que este mecanismo de recombinación no necesariamente es un mecanismo de reparación. En inmunología ustedes, porque lo podríamos ver el mecanismo de recombinación para los genes que codifican para los anticuerpos, pero bueno, no es nuestro tema y seguramente ustedes en inmunología verán que existe este mecanismo de recombinación en este caso entre secuencias específicas de los genes que codifican para las inmunoglobulinas. En algunos libros, hasta donde la última vez que yo leí, y si no me crean mucho, y ya si el número está mal, les estoy advirtiendo que no me sé el número correcto, se pueden codificar por lo menos de 1 por 10 a la 20, 1 por 10 a la 19, distintos tipos de inmunoglobulinas en el organismo. O sea, eso quiere decir que hay una amplia diversidad de anticuerpos que pueden primero ser codificados y luego sintetizados por los linfocitos B. Y si recuerdan cuando hicieron ustedes su tarea de historia de la biología molecular, seguramente leyeron ahí alguna frase que decía que se planteaba que siempre que había una proteína, debiera o debería de haber un gen que codificara para esa proteína. Entonces, si esto aplica así, imagínense cuántos genes tendrían que haber para poder codificar esa amplia diversidad de proteínas que pueden ser sintetizadas por los linfocitos B. Pues tendrían que ser millones de genes. Lo que ocurre es que existen genes que se conocen como genes B, genes D y genes J, y estos genes se van recombinando durante los procesos de maduración de los linfocitos B. Y vuelvo a repetir, en este caso, esta recombinación está determinada por secuencias específicas y también por una serie de recombinasas que van a catalizar este proceso de recombinación, que sería un mecanismo de recombinación de extremos no homólogos, pero sí de secuencias específicas. Y esto se da solamente para los linfocitos B, o sea, los linfocitos B
en los linfocitos B ustedes van a encontrar los genes BDJ unidos y además cuando un linfocito B pase al proceso de la presentación del antígeno, estos genes también se van a reorganizar y luego van a pasar, cuando ya una vez sean transcritos, por un proceso de splicing para dar un anticuerpo o una inmunoglobulina muy específica para el estímulo que recibieron, ¿no? Entonces, este mecanismo de reparación pues, está relacionada también con la variabilidad genética, que como estoy platicando un poco así rápidamente, en el caso de la síntesis de los anticuerpos o de las inmunoglobulinas. Entonces, ya ustedes en inmunología van a ver el mecanismo como tal, porque eso compete a su materia de inmuno, pero sí es importante que cuando vean este, este, este tema en inmunología, recuerden que se debe a un proceso de recombinación, ¿no? Es un proceso de recombinación de extremos no homólogos, aunque aquí sí habría que recalcar, hay secuencias específicas que van a ser identificadas para poder pasar o para poder procesar estos procesos de recombinación. Primero, de conseguir que esos genes que están en línea germinal separados estén un poco más próximos en las líneas de linfocitos B y luego recombinados para codificar la gran diversidad de anticuerpos que los linfocitos van a poder codificar, ¿no? Recuerden que los linfocitos, que los anticuerpos van a tener cadenas pesadas y cadenas ligeras y que en el caso de las cadenas pesadas pues va a haber muchos tipos de cadenas pesadas, que son los que le van a dar la identidad a su inmunoglobulina, que es esta fracción FC, y luego va a haber las cadenas ligeras y luego está la región hipervariable, ¿no? Donde está esta zona de especificidad de los anticuerpos, ¿no? Y aunque sean específicos para un determinado antígeno, pues van a haber genes de IgG, de IgM, ¿no? Que van a ser específicos para ese antígeno en particular, ¿no? Entonces, si ven, entonces es mucha la variabilidad que van a encontrar en el caso de los anticuerpos y esta variabilidad se debe gracias a estos procesos de recombinación de extremos no homólogos que se van a dar durante los procesos de maduración y los procesos de diferenciación de los linfocitos B, ¿no? Ya ustedes en inmunología van a ver cómo los linfocitos B van a pasar por estos procesos de maduración, pero también van a pasar por procesos de aprendizaje, ¿no? Como que van a ir a la escuela y les van a enseñar qué es suyo y qué no es suyo, ¿no? Para que puedan en un momento determinado montar respuestas inmunitarias contra agentes extraños, ¿no? Y además en un momento determinado ustedes van a ver que cuando los linfocitos B pues no se les enseña bien, no aprenden bien, pues van a ver enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Que eso ya sería de otra materia. Pero bueno, eso seguramente lo leyeron y no quería pasar por de largo ese tema, ¿no? Entonces, bueno, la unión de extremos no homólogos, bueno, en mamíferos, que es lo que nos interesa a nosotros, es una vía de reparación de rupturas de doble hebra, predominantemente, y va a funcionar específicamente en las fases G1 y S del ciclo celular. Ya habíamos mencionado algo de eso ayer, ¿no? Ya mencioné esto, que también va a medir la recombinación de los genes BDJ que están relacionados con los procesos de maduración de células de los linfocitos B y T y también vamos a ver que estos procesos, hablando ya de reparación o de ruptura de la doble hebra de DNA, pues van a ser mediados por una ligasa, que vamos a ver que se llama ligasa 4 y que es muy importante para llevar a cabo este proceso de recombinación. Y también vamos a platicar un poco acerca de las DNA polimerasas Mu y lambda que van a participar en este proceso de recombinación de extremos no homólogos, ¿no? Les vuelvo a recalcar que este mecanismo de recombinación de extremos no homólogos también está relacionado con la complejidad genómica y además
es el proceso que primordialmente va a llevar reparación de rupturas de doble hebra fuera de la meiosis en los mamíferos. Eh, a diferencia de la recombinación homóloga, esta es una diferencia importante, como ya había mencionado, es que no van a conservar la secuencia de ADN original, ¿no? Si recuerdan, en el caso de la recombinación homóloga, va a haber una búsqueda de una secuencia de DNA que comparta gran similitud en cuanto al orden de pares de bases para conseguir la información que hace falta, pero en este caso solamente se van a unir los extremos, o sea, donde haya corte, vamos a ver que existen maquinarias que van a reconocer los sitios de corte en esos sitios de corte se va a mediar la unión de estos extremos y no va a haber la conservación de la secuencia de DNA original. Para que pueda llevarse a cabo este mecanismo de reparación, pues están estas proteínas que se llaman KU. ¿Alguien me puede platicar acerca de las proteínas KU, por favor? A ver, déjenme, veo mi chat. KU. Sí, Janet. Yo tengo una duda. Con respecto a estas proteínas KAU, yo había leído que son una subunidad, bueno, en un libro había leído que son una subunidad del complejo ADN PKCS, me parece, y que las que iban a trabajar en este proceso de reparación serían la KU70 y la KU80, que específicamente van a reconocer los sitios de corte. Uh-huh. Sí, aquí vamos a ver, en el caso de este mecanismo de reparación, igual que en el anterior, vamos a ver mucho que hay fosforilación o que hay, y por lo tanto hay proteínas quinasas o proteínas sinasas que participan en este proceso. Entonces, para que pueda existir este proceso va a haber fosforilación y por lo tanto la presencia de proteínas quinasas o sinasas para poder llevar a cabo este proceso de recombinación. Sí, para que pueda llevarse a cabo este proceso, van a participar KU70 y KU80 en este caso de este mecanismo de reparación. Sí, ahora Dayane, por favor. Sí, sí, eso es importante también. El DNA también tiene que tener, si recuerdan, parte también de eso era la actividad de los telómeros, mantener al DNA protegido de tal manera que no fuera degradado por la vida de y para poder llevar a cabo este proceso, pues obviamente había estas secuencias de DNA repetitivo y estas proteínas asociadas a estas secuencias para poderle dar este sistema o esta protección a a los extremos, pero en este caso el DNA se rompió y entonces es mucho más probable que las exonucleasas puedan actuar sobre estos extremos dañados y por lo tanto continuar con la degradación del DNA. Gracias. Cassandra. Sí, doctora, pues como ya dijeron mis compañeras, iban a reconocer el corte, pero podría agregar que también se encargan de mantener a la vez unidas de cierto modo a las cadenas y pues como dijo Dayan, protegerlas de las exonucleasas. Sí, gracias. Chirel. Pues ya mencionaron casi todas mis compañeras, pero a lo mejor lo que podría agregar es que esta protección de las exonucleasas es mucho más importante cuando el corte se ha dado dejando un extremo romo, es decir, que las bases no están desapareadas, a diferencia de cuando hay extremos cohesivos, donde hay otras proteínas que se unen a estos extremos, pero no están tan expuestos a la acción de las exonucleasas inespecíficas. Sí, gracias, Chirel. Los extremos cohesivos, por eso se llaman así como pegajosos, ¿no?
Y estos extremos cohesivos, hay que recordar que puede ser que de las dos hebras, una se corte, tenga un corte, digamos, más corto y deje un tramo un poco más largo, y ese tramo más largo pueda permitir en un momento dado que se aparee o que haya un apareamiento con otro tramo que también sea de una hebra, recordando que entre esas dos se puede producir un apareamiento. Y sí, en el caso de los extremos romos, o sea, digamos en los extremos así rectos, que se puedan producir estos mecanismos de reconocimiento, pues son importantes. Gracias. Entonces sí, vamos a ver que CAU es un heterodímero que está formado por dos proteínas CAU 70 y 80, van a formar un complejo que igual está altamente conservado en mamíferos, y lo van a ustedes encontrar a CAU desde bacterias y hasta humanos. O sea, es una proteína muy conservada. Obviamente que cuando hablamos de la conservación de una proteína es porque su funcionamiento es bastante exitoso y además, y por lo tanto, necesario para poder llevar a cabo este mecanismo de reparación. En mamíferos vamos a hablar también acerca, cuando hablamos de KU 70 y 80, también es importante hablar acerca de un complejo que se conoce como MRN, ¿no? Que va a ser muy importante en el caso de la respuesta inmediata o respuesta temprana a las rupturas de la doble hebra de DNA. Este complejo MNR va a ser necesario porque va a funcionar como un sensor o va a detectar los daños en el cual estos daños sean o produzcan rupturas de doble de hebra de DNA, y que junto con este heterodímero KU pues van a participar reconociendo y compitiendo por unirse a la ruptura de la doble hebra de DNA, ¿no? KU pues es una proteína que va a ser exclusivamente para reparación de DNA, y MNR pues puede actuar como en el mecanismo de reparación, pero también es importante como un sensor de daño, o sea, como una señalización para que las maquinarias proteicas en un momento determinado puedan reconocer el daño y puedan mediar la unión de diversas proteínas a esta ruptura de doble hebra para poder conseguir la reparación del daño. Como les mencioné, mRN es un complejo proteico, y este complejo proteico entonces está formado por RAD50, que ya habíamos visto a RAD en mecanismos de recombinación homóloga, por MRE y NBS1, ¿no? Y K70 u 80 o el complejo KU va a interactuar con otro complejo de proteínas que va a tener una proteína quinasa, que era lo que mencionaba su compañera. Esta proteína quinasa también se le conoce como ADN proteína quinasa, y una nucleasa conocida como Artemis. Entonces, para este mecanismo de reparación de recombinación de extremos no homólogos, entonces va a participar el complejo de KU, formado por KU 70 y 80, por una proteína quinasa de ADN proteína quinasa y una nucleasa conocida como Artemis, ¿no? En este mecanismo de reparación. Una vez que se ensambla el complejo a los extremos de ADN, se autofosforila la proteína quinasa de DNA en varios lugares, y también va a haber fosforilación de Artemis. Esta proteína quinasa, su función, como ya bien lo saben, todas aquellas enzimas que se conocen como proteínas sinasas o quinasas, su actividad es de fosforilación. Y obviamente que para poder fosforilar requieren un sustrato, y dentro de sus sustratos él mismo puede conducir a fosforilación de sí mismo, pero también a la fosforilación de Artemis. Y cuando Artemis se fosforila, va a adquirir una función de endonucleasa, o sea, la fosforilación va a funcionar a manera de activación de la proteína, y una vez que se fosforila, va a tener actividad endonucleasa, y esta
esta actividad endonucleasa puede eliminar extensiones u horquillas de una sola hebra en extremos en dirección 5' o en dirección 3' y pueden estar presentes en los extremos, ¿no? Luego los extremos de ADN se van a separar con la ayuda de una helicasa y las hebras de los dos extremos se van a hibridar en lugares que se encuentran en regiones cortas de complementariedad. Entonces, Artemis va a escindir cualquier segmento de ADN desapareado que se cree y entonces los huecos van a ser rellenados o se van a rellenar por DNA polimerasa mu y por DNA polimerasa lambda. ¿Se recuerdan cuando vimos replicación? Yo les dije que las 5 DNA polimerasas de las que platicamos en replicación no eran las únicas, que para fines de reparación íbamos a platicar acerca de otras DNA polimerasas y estas pueden ser la DNA polimerasa mu y lambda, que van a actuar rellenando los huecos cuando se lleva a cabo este mecanismo de reparación. También para poder sellar o sellar las mellas o unir las secuencias de DNA que se formaron, va a ser necesario, como les comentaba, esta DNA ligasa 4 y también un complejo proteico que se conoce como XRCC4. Entonces, algo así pasa con el mecanismo de recombinación de extremos no homólogos. Si ven, yo les dije que había dos mecanismos de recombinación, el mecanismo de recombinación de extremos no homólogos y el mecanismo de reparación de extremos homólogos. En el caso del mecanismo de reparación de extremos no homólogos, va a llevarse a cabo el reconocimiento mediante estos complejos de KU70, KU80 y una proteína quinasa de DNA. Ya dijimos que para qué está, y mRN que habíamos platicado, que también está aquí, y si recordamos, en este caso, mRN contiene a RAD50, y dijimos que además este mRN es un complejo proteico que además funciona como un sensor de daño. Entonces, esta conecta estas dos maquinarias de reparación y en un momento determinado puede conducir a esta reparación, y ahorita vamos a ver cuándo va a ser esta reparación o cuándo va a ser esta reparación. Entonces, su función es censar el daño, o sea, funciona como una señal, ¿no? O sea, hay daño y entonces va a conducir a activar o una u otra maquinaria de reparación. En este caso del que estamos hablando, ya dijimos que KU70, KU80 va a estar unido a esta proteína quinasa de DNA. Esta proteína quinasa de DNA, una vez que se detecte el daño, va a conducir a la fosforilación de esta proteína Artemis, que va a conducir a que se haga a que haya una invasión de la cadena y se pueda llevar a cabo la síntesis de DNA. Y aquí nos faltaría poner que para que pueda llevarse a cabo la síntesis de DNA, nos faltaría complementar con la DNA polimerasa mu o con la DNA polimerasa lambda, y posteriormente estos complejos de XRCC4 y ligasa 4 van a sellar las hebras de DNA para ya tener el DNA reparado. En el caso del mecanismo de recombinación de extremos no homólogos, hay que recordar que esa es la diferencia, que se requiere una secuencia o un cromosoma que contenga secuencias lo más similares posibles, con mayor homología entre ambas hebras, para conducir a este proceso va a haber una migración de una de las hebras para que entonces se pueda conducir a la recombinación y posteriormente a la resolución, que sería romper o cortar estos enlaces que se van a formar cuando se forman estas estructuras recombinadas entre las dos hebras que tienen un alto grado de homología. ¿Qué es lo que va a determinar que se distinga o que se elija entre una maquinaria de reparación u otra? Bueno, primero, pues la etapa del ciclo celular en la que se encuentre
el progreso, ¿no? de la progresión o en qué etapa del ciclo celular se detectó el daño. La resección del extremo, qué extremo está dañado, y la estructura también, que era parte de lo que mencionaba su compañera, creo que fue Chirel, me faltó Alfredo. Alfredo, sí, dime, porque apenas acabo de ver tu punto, por favor, para ya continuar. Sí, doctora, yo había entendido en lo que revisamos por la Ajá. tarea, el complejo mRN se encarga de localizar el daño en la doble hebra de ADN en procariotas. Y en eucariotas, su homólogo son las proteínas ATR y ATM, que comentamos ayer, pero no sé Ok. si lo que estaba mal o No, sí tienes estamos hablando de razón. otra propiedad o otra propiedad de la Sí tienes mRN. razón. Sí tienes razón. Y de hecho sí, tienes razón. Ahorita lo vamos a mencionar. Este mecanismo de recombinación existe tanto para eucariotas y para procariotas. No es un mecanismo exclusivo. Y sí hay cierta diferencia entre un mecanismo de reparación y otro. Sí, tienes razón. En el caso de ATR y ATM, y si bien aquí está, ATM y ATR, ATM ya dijimos ayer que funcionaba como un sensor de daño, y este sensor de daño va a mediar la activación o la regulación de P53, que ayer, aunque aquí está muy simplificado, ya habíamos visto que esto resulta mucho más complejo, ¿no? Ya vimos que ATM y ATR van a tener influencia sobre el control del ciclo celular, conduciendo a la fosforilación del marcador de P53 de MDM2, para entonces conducir al aumento de la concentración de P53 en el núcleo de la célula, para que entonces P53 pueda llevar a cabo o mediar las diversas funciones para la cual está diseñado. Y sí hay que recordar que en el caso de P53 y de ATM y ATR, pues estamos hablando de célula eucariota, ¿no? En el caso de P53 de célula eucariota, que es un gen supresor tumoral, que tiene funciones muy importantes en el caso de la regulación del ciclo celular, y que es tan importante que recibe el nombre de guardián del genoma, que lo hace ser sumamente importante en la regulación, ¿no? Ya vimos ayer que en el caso de P53, el aumento de los niveles de P53 en el núcleo va a conducir a la expresión de genes como P21, que van a funcionar como inhibidores de los complejos C-ciclina, y en ese caso, en el caso de P21, detener la progresión del ciclo celular de G1 a S, para, evitar que en ese caso, si se detiene G1 a S, se lleven a cabo los procesos de copiado de la información genética, o si se detiene de G2AM, pues detener ya el ciclo celular, de tal manera que las células no contengan información dañada o información errónea, y entonces detener la progresión e impedir que se formen células dañadas. Sí, gracias. Entonces, la elección, pues ya vimos que depende del tipo de daño, y también es muy importante ver que estos mecanismos de reparación son fundamentales para mantener a la célula con información genética lo menos dañada. Recientemente, pues ya, bueno, esta información pues no es tan reciente, ¿no? Pero bueno, se ha demostrado que la desregulación de la reparación de lesiones de doble hebra de DNA, pues van a conducir o van a ser una amenaza para la integridad de la información genética o la integridad genómica, y sería interesante o sería importante hacer o diseñar tratamientos de cáncer que estén eh, eh, di- que estén diseñados para detectar o para
conducir a reparaciones si es que se pudiera, y si no, conducir a muerte de las células que contengan este tipo de daños, ¿no? Ya vimos qué tipo de mutágenos pueden conducir a este tipo de daños, y ya vimos que estas maquinarias de reparación pues resultan sumamente importantes para tratar de hacer que las células no cambien a un fenotipo canceroso, que ese sería el problema que nos compete, ¿no? Por eso ustedes en su currícula o en las materias que ustedes tienen que estudiar, revisan biología molecular por la importancia de estos mecanismos de reparación y de cómo estos mecanismos de reparación pues están relacionados con el desarrollo de cáncer, ¿no? Ahora, otra cosa importante en cuanto a seleccionar qué mecanismo de reparación va a actuar, pues sería si primero, en qué etapa del ciclo celular se encuentra el ciclo el daño, ¿no? Puede ser que si es en etapas posreplicativas de la fase S, pues se determina que la vía predominante sea los mecanismos de reparación por recombinación, ¿no? Sea la predominante. O la otra sería que si la cromatina está mucho más condensada, o sea, está más compactada, la maquinaria de reparación por recombinación homóloga, pues no sería la adecuada, porque sería muy complicado accesar a la búsqueda de secuencias homólogas en los cromosomas, y por lo tanto, pues este mecanismo de reparación por recombinación homóloga no sería el adecuado, y por lo tanto, pues sería el otro mecanismo de reparación, que sería el mecanismo de reparación por recombinación de extremos no homólogos. Y entonces, para las etapas de G2AM, pues la dominancia de la recombinación homóloga va a ser menor que en el caso de la recombinación de extremos no homólogos, ¿no? Entonces ya vimos que la recombinación de extremos no homólogos es un modo impreciso de unión. Ya vimos que ahí no es necesario encontrar secuencias que compartan un alto grado de homología, que tengan secuencias lo más parecida posible. Eso no ocurre, solamente se unen los extremos, y por lo tanto esto puede dar como resultado cierta pérdida de información, ¿no? Recuerden que la pérdida de información era algo que conocimos como mutaciones, ¿no? Y estos cambios en las secuencias por la pérdida de la información, pues puede conducir a acumulación de estos cambios, y por lo tanto puede conducir al envejecimiento en el mejor de los casos, o si estas maquinarias de reparación o estas mutaciones pueden conducir al desarrollo de cáncer, ¿no? Eh, encontré que en el caso de XRSC4 y la ligasa 4 se hicieron estudios que cuando en ratones se les mutaba o se les quitaba el gen que codificaba para estas proteínas o para los complejos proteicos, conducían, en el caso de estos modelos de ratón knockout, a embriones letales, embriones que no eran compatibles con la vida, ¿no? Entonces, sí es muy, para que se den cuenta de la importancia de estas proteínas o estas maquinarias proteicas en el caso de la reparación de DNA, ¿no? También se ha observado que las células que poseen mutaciones o niveles elevados de proteínas de recombinación de extremos no homólogos, pues van a ser sensibles a la radiación, y también van a estar predispuestos al desarrollo de cáncer, ¿no? En el caso de la ligasa 4 y de la proteína Artemis o Artemisa, como lo hayan leído, se ha relacionado con trastornos genéticos. Hay un síndrome que se conoce como síndrome de ligasa 4, también está asociado a inmunodeficiencias. ¿Y alguien me podría decir por qué inmunodeficiencias?
¿Alguien me podría decir por qué en el caso de estas proteínas? Sí, Miguel Ángel, por favor. Pues sería en este caso, como había mencionado, que este mecanismo está implicado en con los linfocitos B. Ajá, en el BCTS está implicado por la recombinación de los genes. Muy bien. Entonces también puede haber se puede observar inmunodeficiencia cuando en el caso de la ligasa 4 y en el caso de la artemisa o artemis, ya vimos que estas proteínas son fundamentales para el reordenamiento de los genes. Comenzamos platicando acerca un poco del mecanismo de recombinación de extremos no homólogos asociados a la síntesis de inmunoglobulinas o de anticuerpos. También vamos a ver que en el caso de estas mutaciones de ligasa 4 y Artemis, se ha observado que van a darle un nivel de supervivencia importante a las células cancerosas, ¿no? Le dan superpoderes. Las células cancerosas se vuelven superpoderosas porque poseen ciertas mutaciones que las hacen resistentes y que las hacen tener mayor capacidad de proliferación y de resistir hasta ciertos tratamientos, ¿no? Y en el caso de estas ligasa 4 y Artemis, pues también le dan ciertas ventajas de supervivencia a las células cancerosas. En el caso de CAU y de la proteína quinasa de DNA, se ha observado que se encuentran expresados en cánceres bucales de células escamosas, carcinoma pulmonar y de mama, en cáncer gástrico y esofágico, y por lo tanto, bueno, pues se dice que estas proteínas pueden dirigirse para sensibilizar a las células tumorales, ¿no? Esta es una publicación del 2015, por eso les decía, no está tan nuevo esto, pero para que vean la importancia de estos mecanismos de reparación. Por favor, mañana vemos estos mecanismos de recombinación para células procariotas. Lo que acabamos de ver son mecanismos de recombinación para células eucariotas y precisamente por eso hablamos de cáncer. Pero pues obviamente cuando estemos hablando de células procariotas, pues no tendríamos que mencionar ese concepto, ¿no? Vamos a ver otra implicación y nos interesa porque las células procariotas pues están asociadas al desarrollo de enfermedades y estas enfermedades pues son muy importantes, ¿no? Sobre todo en nuestro país, creo que las enfermedades de tipo infeccioso tienen una tasa de prevalencia muy alta, ¿no? Entonces, antes de irme, quería felicitar a sus compañeras, que vi que varias de ustedes están en el cuadro de honor a propósito del Día Internacional de la Mujer. Este, las felicito y las exhorto a que continúen trabajando como trabajan, porque además ese reconocimiento no es gratuito. Yo también tengo que reconocer su esfuerzo todos los días en clase, y obviamente que varios de sus compañeros también, pero sí quería resaltar el trabajo de sus compañeras y las felicito. Muchas gracias, doctora. Muchas